Nosotros queremos saludar a todos los hermanos que están en las iglesias con la paz del Señor Jesús. Queremos invitar a todos los que puedan a colocarse de pie para que podamos hacer la lectura de la palabra de Dios, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2 a partir del versículo 8 hasta el versículo 14. En especial quería invitar a nuestros niños que estén juntamente con la iglesia, puedan leer el texto que el Señor separó para nosotros en este culto. Amén. Amén, niños. Ya ubicaron la palabra, entonces vamos a leer en el panel juntos. Vamos, así dice la palabra de Dios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La iglesia puede tomar asiento. Mis hermanos, hoy es un día especial para nosotros, que funciona como una alerta. Pero, ¿alerta por qué? Porque nos lleva para ver aquello que hemos visto, aquello que hemos contemplado y aquello que la profecía apunta para el momento profético que la iglesia de los últimos días estaría viviendo en nuestros días. La iglesia fiel, ella vive dentro de una expectativa, y su expectativa es en función de aquello que podemos conferir a la luz de la palabra sobre los hechos y acontecimientos tan deseados, tan esperados para la iglesia que aguarda este gran día de la profecía de Dios, que es el arrebatamiento de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y la mejor expresión que podríamos usar para definir este momento es el tiempo del pronto. Estamos hablando dentro de un contexto, ¿no es verdad? Entonces, cuando hablamos, estamos hablando de este tiempo llamado el tiempo del pronto, un tiempo que antecede la grande y maravillosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es imposible disociar algunas datas, algunas fechas históricas dentro de aquello que hemos evidenciado en nuestros días. Las señales, los juicios, están ahí. Podemos contemplar todo esto en todos los ámbitos: geofísico, económico, financiero, político, social, religioso. Estos hechos se dan cada instante, y podemos, dentro de este contexto, ver este tiempo porque habla de la historia de la creación y habla, muy importante, sobre el destino de la humanidad, del hombre y de la iglesia. Navidad es una fiesta histórica popular que es vivida y celebrada sobre el nacimiento del Señor Jesús. Y cuando hablamos al respecto de esto, de este evento del nacimiento, es muy importante entender sobre todo esto, porque este evento glorioso que se dio, era un aspecto profético para el pueblo de Israel. Era un marco, sería un marco cronológico. Por eso hablamos antes de Cristo y después de Cristo. Marcó una época, principalmente para nosotros como iglesia, porque allá se iniciaría el gran momento cuando hablamos de un proyecto de salvación del hombre, de la humanidad, del hombre de modo general. Mas de la misma forma que la Navidad, el nacimiento de Jesús,
fue profetizado con tanto énfasis, con tanta vehemencia por los profetas. Aunque esto sea tan evidente, Israel, él descuidó. En aquella época, el texto donde leemos, hubo un descuido por parte de Israel. Israel despreció en todos los aspectos. Aunque las profecías apuntaban para esta fecha, como el profeta Miqueas, vamos a aprovechar y pedir que los hermanos estén con la Biblia abierta. En Miqueas, en el capítulo 5, vamos a leer el capítulo 5 de Miqueas, en el versículo 2, va a ser proyectado también. Voy a pedir que leamos juntos qué Miqueas habla al respecto de este momento. Vamos. Dice así la palabra del Señor. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es muy bueno observar que Miqueas, cuando él profetiza, él habla de un proyecto eterno. Entonces estamos hablando de un proyecto eterno, de un proyecto como el propio Moisés cuando escribe el Salmo 90. Él dice que el Señor es Dios de eternidad a eternidad, de eternidad a eternidad tú eres Dios. Entonces estamos hablando de un proyecto, no concebido por la mente humana, mas estamos hablando de un proyecto concebido desde la eternidad de Dios. Entonces, lo que trae para nosotros como iglesia una información importantísima, una información que lleva a la iglesia a prepararse para este momento. Es muy bueno recordar que hay una semejanza extraordinaria cuando vemos Israel con la iglesia. Israel fue el pueblo que Dios escogió. En el Antiguo Testamento, el Señor eligió de entre tantas naciones. Dios escogió a Israel para ser su pueblo. Con el evento de la venida del Señor Jesús, Israel rechazó, el Señor levantó un nuevo pueblo, el Israel espiritual que es la iglesia. Y toda vez que nosotros nos deparamos con la historia de Israel, podemos hacer una semejanza con la iglesia. No podemos dejar a un lado hechos que se dieron con Israel porque ellos notifican para nosotros aquello que está preparado también para la iglesia fiel de este momento. Entonces vemos dos momentos marcantes para la historia de la humanidad: el nacimiento de Jesús y el arrebatamiento de la iglesia. El nacimiento de Jesús en el tiempo de Israel y el nacimiento de Jesús y ahora la vuelta de Jesús, que es el arrebatamiento de la iglesia para nosotros, para la iglesia de este momento profético. Entonces, cuando trazamos esta semejanza entre el momento vivido por Israel y el momento vivido por la iglesia, nosotros entendemos qué el Señor tiene para nosotros. Por ejemplo, cuando el evento del nacimiento de Jesús pasó a pesar de todas las profecías, Israel vivía la mayor crisis espiritual. ¿Por qué? Nadie quería oír más la voz de Dios. Los profetas se callaron, no había más la manifestación del Señor. Los reyes, sacerdotes, los religiosos, las autoridades, no estaban interesados más en oír la voz de Dios, el recado de parte de Dios. Mas si Israel estaba ahora escuchando lo racional, la razón, los conceptos filosóficos, los filósofos que se levantaron en aquella época, que traían informaciones para que conceptos filosóficos, ¿para qué? Para llevar a Israel y sustituir la ausencia de Dios. Como Dios no se manifestaba más, Israel quería justificar la ausencia de Dios con sus conceptos religiosos, con sus conceptos filosóficos, en virtud de aquel momento. ¿Qué es lo que pasó? Israel dormía. Como dice el texto, Israel dormía. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Fue un distanciamiento. Israel se distanció del proyecto profético y esto llevó a Israel a apostatar de la fe. La apostasía se manifestó. Era un momento muy delicado, porque Israel no oía más al Señor. Entonces, si no oyes al Señor, ¿qué es lo que Israel estaba oyendo en esa hora? Estaba dando oídos a la racionalidad del hombre, dando oído a aquello que no era de parte del Señor.
Y esto hizo con que Israel se apartase del proyecto de Dios. En aquella época, como el texto que leemos, Israel dormía. Los religiosos dormían, el mundo dormía en aquella época. Y esto solamente una cantidad pequeña de pastores guardaban su rebaño y estaban en vigilias de la noche. ¿Por qué estaban vigilando? Porque estaban vigilando aquello que era más importante para ellos, porque era el cumplimiento de la profecía. Ellos sabían, porque los profetas habían anunciado, de que como se daría el nacimiento de Jesús, y ellos estaban en aquel momento vigilando. Vamos a traer este aspecto para nosotros hoy como iglesia. Estamos viviendo este mismo momento, este momento llamado del pronto, o sea, donde las profecías apuntan claramente, con señales visibles, como dice la palabra, con pruebas infalibles. Las señales nos apuntan para este mismo momento, este evento tan deseado, tan esperado, tan aguardado por la iglesia, que es su arrebatamiento, el arrebatamiento de la iglesia. Y hoy vemos la misma situación. Cuando miramos al mundo que vivimos, para la situación del cristianismo, que perdió su motivación, perdió su característica, perdió su relación en relación a lo que Dios tenía para la iglesia, su misión. Vemos un cristianismo descaracterizado, donde hay una separación de aquello que es importante, de aquello que es profético. De la misma forma que Israel dormía, hoy también hay un mundo que duerme. Hay también, en el momento que vivimos, la religión, religiosos, aquellos que tendrían la responsabilidad de vigilar en este momento, de estar atentos a este momento profético. Ellos estaban separados de aquello que es el proyecto de Dios para este momento que vivimos. Hay un pueblo que duerme, mas Dios ha levantado una nación. Dios ha levantado también, como fue en aquella época, un pequeño grupo de pastores. Dios ha levantado un pequeño grupo de personas que están envueltas con este momento, que saben muy bien de dónde salieron, saben muy bien dónde están y mejor, saben muy bien a dónde están yendo, dónde es su destino. Y hoy, en este día especial que sirve de alerta para nosotros, nos llama la atención. Nosotros no podemos dejar a un lado la historia del pasado, aquello que sucedió con Israel. No podemos dejar esto y pasar desapercibido. Mas por el contrario, nosotros somos llevados a una reflexión. Nosotros somos llevados a meditar en esta situación para que aquello que se dio con Israel no suceda con nosotros como iglesia, la iglesia fiel de este último momento. Porque en cuanto Israel dormía, se estaba cumpliendo la profecía. En cuanto el mundo de nuestros días también de la misma forma duerme, sin darse cuenta de lo que Dios preparó, hay un pueblo que está anunciando a los cuatro vientos de la tierra. Hay un pueblo que está en vigilia, está preparado para el gran día del Señor. El pronto para Israel fue el nacimiento de Jesús. El pronto para nosotros es este momento que estamos viviendo, este momento que antecede al gran día del Señor, el día del arrebatamiento, el día que el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Y por eso hoy, como dijimos al inicio, la Navidad para nosotros es una alerta. Y por eso podemos decir, es Navidad, Maranata, el Señor Jesús viene. Alabado sea Dios, glorificado sea el Señor. Cantaremos un loor en la iglesia y glorificaremos al Señor porque no estamos dispersos, no estamos durmiendo, no estamos acomodados, pero estamos, lo que dice la palabra, mirando lo alto porque de allá vendrá nuestro socorro. Maranata, el Señor Jesús viene.